Hola nuevamente, muy buenas tardes. Bueno, rápidamente me presento. Soy el alumno Isaac Martín Zúñiga Nueva, que actualmente me encuentro cursando la maestría en Ciencias de la Actividad Física, mi último cuatrimestre que es el cuarto. Y pues bueno, hoy me toca presentar esta parte de genómica muscular y entrenamiento de la materia de genética y deporte a cargo del doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Vamos a hacer un pequeño análisis de este siguiente artículo. Primero que nada, nosotros vamos a ver de manera general, pues bueno, la introducción. Al momento de estar desarrollando, observando lo que nos menciona dicho artículo, bueno, nos mencionaba ahí que había cambios visibles en cuanto al ejercicio, principalmente generando transformaciones, evidentes, reducción de grasa corporal y aumento de resistencia física. A la vez también a nivel genético nos decía que también existía la parte de modificarse, cómo se están incorporando dichos genes a la musculación a nivel molecular, y por lo tal nosotros íbamos a observar que nos va a estar generando una respuesta en cuanto a cambios mediante que algunos por ahí o algunas personas van a estar presentando pues un mejor relación a costa de este entrenamiento. Cada ejecución de ejercicio que aquí el artículo nos daba, nos enviaba mensajes musculares de los cuales se activaban o se desactivaban genes específicos. Una parte que también nos pone ahí de manera importante era la parte de la importancia de este VO2 max, que es la capacidad de oxigenación máxima por medio de las actividades destinadas. Esta oxigenación máxima o esta capacidad de máxima nos decía que iba a representar la cantidad que se va a utilizar de manera máxima en nuestro cuerpo durante dicha actividad. También a la vez también nosotros vemos que es un indicador clave fundamental del rendimiento aeróbico y la salud cardiovascular, ya que existen factores donde se va a estar mejorando la parte genética, a su vez también de un entrenamiento sistemático y una parte de biología celular. ¿Qué es lo que nosotros observamos aquí? Que si tu VO2 max sube es porque tu cuerpo ajustó cierto tipo de parámetros precisos desde mitocondrias hasta la parte de la expresión genética. ¿Qué es la genómica muscular? Bueno, estudia esta parte, cómo los genes del músculo se van a estar activando, apagando, modificando ante estímulos externos, como el ejercicio. El ejercicio modifica la lectura del ADN, no el del ADN mismo. Por lo tanto, nosotros también tenemos una parte importante que es derivada de la epigenética, donde nosotros vemos estos cambios de la expresión genética sin alterar la secuencia del ADN. También existe también a la vez una metilación, que es un proceso químico que regula la actividad de los genes. A su vez también vemos que también hay microARNs, donde son moléculas pequeñas que controlan la expresión genética. Y a su vez también pues damos esta parte de una remodelación de cromatina, donde existen cambios de estructura de ADN que afectan su accesibilidad. En simples y sencillas palabras, tu músculo se programa a través de cambios moleculares. El principal objeto del estudio que nosotros estamos mencionando nos dice que es mencionar, analizar qué genes van a tener cambios después de 20 semanas de entrenamiento aeróbico. A su vez también nosotros vemos que debemos de identificar, o identifica mejor dicho el artículo, qué funciones musculares están más involucradas en este tipo de adaptaciones. También a la vez nosotros tratamos de comprender por qué el músculo se adapta al ejercicio aeróbico. Nos permitimos entender la base científica del progreso físico y las adaptaciones musculares. El presente estudio nos menciona que fueron 82 tipos de bioplasias musculares con las cuales ellos estuvieron viendo, principalmente tomadas del vasto lateral interno del muslo, para el análisis. Fue un rango del estudio de entre 17 a 65 años sin enfermedades crónicas previstas. Esto evita que la genética se vea influida por entrenamientos previos, manteniendo observaciones, adaptaciones puras del músculo al estímulo aeróbico. A su vez también nosotros vimos que un programa de entrenamiento en su totalidad, esto que estuvieron sometidos fueron 20 semanas, donde fue progresivo y sistemático. Principalmente ellos están analizando la parte de este ejercicio aeróbico. El tipo de ejercicio, pues bueno, son programas de ejercicio aeróbico progresivo como cinta, bicicleta o equipos similares. La intensidad programada a la que ellos estuvieron trabajando fue del 55 al 75% de su capacidad máxima, en mejores partes dicho, de su VO2 max, aumentándolo de manera gradual, y a su vez también tratando de diseñar para incluir estos cambios reales en el metabolismo y en la genética. ¿Sale? A partir de aquí nosotros tenemos que este progreso se situó por estas semanas
En la primera semana, que fue de la 1 a la 5, nosotros observamos la parte inicial de intensidad a moderada en establecimiento de una base aeróbica. Posteriormente, de la semana 6 a 10, se incrementó gradualmente el tiempo de intensidad, mayor demanda metabólica. De la semana 11 a 15, una intensidad de entrenamiento y adaptaciones significativas. De la 16 a la 20 nos menciona que ahí teníamos la máxima intensidad de consolidación de cambios genéticos. En pocas palabras, el cuerpo se ve forzado a adaptarse semana con semana para mayor volumen de entrenamiento, que esto a su vez va a estar generando una activación genética y adaptaciones en las profundidades. Esto fue un poquito de cómo fue el desarrollo que ellos sometieron a esta parte de este entrenamiento. La relación que existe entre este famoso V2 Max y la genética nos menciona que eran 4 puntos importantes. Uno, la parte de mayor oxígeno, esto debido a que más genes estaban ligados al metabolismo y se activaba. 2, respuesta genómica. El genoma respondía a la demanda de dicho ejercicio que se iba aumentando por este volumen de entrenamiento. Y obviamente también la parte de nuevas mitocondrias. ¿Por qué? Porque se formaban más centrales energéticas. La eficiencia también energética, esto otra vez porque el músculo aprende a usar su energía de manera más eficiente y más real. Entonces, esto se traduce como que la parte del genoma responde directamente a la demanda del entrenamiento, creando un ciclo de adaptaciones continuas. A través también de esta parte de estos microarreglos genéticos, nosotros tenemos, o se aplicaba, mejor dicho, una técnica avanzada donde permitía medir los miles de genes al mismo tiempo, proporcionando una visión completa del perfil genético muscular. A su vez también ellos realizaban una comparación temporal donde se compartían niveles de expresión antes y después del entrenamiento de 20 semanas, y a su vez nos relacionaba este análisis masivo donde se daba un total de 43.797 secuencias genéticas diferentes halladas. Estos genes analizados nos decían que por ahí se estudiaban en concreto 397 que son relacionados a la función muscular, donde ellos se encontraban principalmente en estos 4 puntos. Primero que nada, la parte de contracción, genes que se regulaban a la capacidad del músculo para contraerse y generar fuerza. 2, estructura celular, donde estos mismos genes nos mencionaban que eran responsables de mantener la integridad y la arquitectura de las células musculares. Número 3, donde el metabolismo energético por estos genes involucrados en la producción y utilización de una energía más sustentable. Y por último, la síntesis de ARN. Estos genes que se vieron ahí analizados controlaban la producción de proteínas y regulación energética. Son genes directamente responsables del rendimiento y la adaptación muscular, ¿sale? El análisis estadístico que ellos utilizaron fue por puntaje score, donde se utilizó para permitir ver cambios verdaderos en expresión genética analizando los datos previos. El umbral de significancia de este score Z nos decía que el mayor a 1.96 indicaba un cambio estadísticamente significativo, y las pruebas pareadas que se identificaron se aplicaron mediante pruebas TRE para contemplar antes y después del entrenamiento. Este riguroso análisis estadístico, ¿qué era lo que pasaba? Que garantizaba que los resultados no son productos del azar, sino, ojo, sinónimo de cambios reales y significativos a la expresión muscular. El hallazgo principalmente que yo les mencionaba de estos genes estudiados nos decía por ahí que había 7 genes, ¿sí? 7 genes que dieron un cambio de forma significativa después de las 20 semanas de entrenamiento aeróbico, que estos iban asociados a la parte de movimiento, donde eran relacionados a la capacidad de contracción y movimiento muscular, a la vez también a la parte de fuerza, donde se generaba esta fuerza y la parte de potencia muscular, estabilidad, donde estaban principalmente interviniendo la parte de estructura, estabilidad del tejido muscular, reparación, responsables de recuperación y regeneración muscular, y que por último pocos genes pero con gran impacto fueron, o más bien funcionaban, en el alto rendimiento muscular, ¿sale? Dentro de ellos había uno que era el gen TPM1, tropomiosina 1, donde nosotros vemos que esta función que ellos iban a tener al intercambio de actina-miosina en el mecanismo fundamental para la contracción muscular. A su vez también esto mismo nos decía que era esencial para la contracción, ya que el músculo no puede contraerse eficientemente ni generar una adecuada fuerza. El gen central fue el gen con más conexiones, más de 150 interacciones entre otros genes y proteínas.
Hubo también otro que era el colágeno tipo 4, por el cual tenía un soporte estructural, que esto implicaba relación con el soporte estructural, tejido muscular y conectivo, que era también a su vez también una implicación directa ante la matriz celular, donde se refuerza esta matriz celular que rodea y protege las fibras musculares. A su vez tenía una gran implicación en la parte de reparación, porque activaba los procesos de reparación y regeneración de manera inmediata, y que esto iba ligado a la parte de esta regeneración muscular. En simples y sencillas palabras, el músculo necesita estructura sólida para soportar entrenamiento intenso y adaptarse eficientemente. Dentro de eso también había un factor fundamental de miogénesis, que era el tercer gen por ahí también que descubrimos, donde nos mencionaba que él participaba en el proceso de formación y desarrollo del mismo tejido muscular, actuaba directamente con crecimiento y regeneración, en los principales procesos de regeneración tisular, también tiene una función para adaptar el músculo, que indicaba procesos activos, adaptación del músculo al entrenamiento. En pocas palabras, este gen era típico de reparación post-entreno. Había otro por ahí que era el famoso regulador de citoesqueleto, que esta función principal de este gen nos mencionaba que era influir en la forma estabilidad de la célula muscular, donde se estaba activando específicamente cuando hay estrés mecánico, respondiendo a las demandas físicas del entrenamiento. Su actividad está directamente asociada a la fortaleza, estructural del músculo, permitiendo que algunas de las fibras musculares mantengan su integridad durante y después del ejercicio. Como dato clave, nosotros debemos de entender que se asocia a la fortaleza estructural del músculo. Por otra parte, también estaba la parte de este gen que se destinaba a la comunicación neuromuscular, donde él directamente intervenía con la comunicación entre nervios y músculos. A su vez también nos decía que podría mejorar la conducción nerviosa y el control del motor fino. De igual manera, las condiciones del movimiento, ya que es bastante importante la coordinación precisa entre el movimiento muscular. Este entrenamiento o el entrenar también mejora las rutas neuromusculares, no solo el músculo, hay que comprender bastante esa parte. Este gen demuestra que la adaptación al ejercicio va más allá del tejido muscular, involucrando todo el sistema nervioso. Algún otro gen que estaba asociado era a partir de la reparación tisular. Este gen que nosotros tenemos nos mencionaba que obviamente era fundamental para procesos tissulares después de un daño muscular inducido, obviamente por el ejercicio. Esta activación por daño nos mencionaba que específicamente frente al daño muscular, iniciando cascadas de reparación celular, procesos antiapolíticos donde se regula esta parte previamente a la muerte celular programada, protegiendo las células musculares. Y como principal parte para dimensionar todo, ayudaba al músculo a recuperarse de mejor manera y más rápido. Perdón. La regulación a su vez también de ARN, que era otro factor que influía, nos decía que estaba directamente implicada en la forma donde se va a estar regulando la parte de maduración del ARN mensajero y un proceso crítico para la expresión genética efectiva. A su vez también estaba un proceso, o él daba este gen que está modulando la parte del ARN, la participación de movimientos en la estabilidad de las proteínas recién sintetizadas. Esta síntesis también nosotros observamos en dicho estudio que aumentaba debido a que por ahí requiere más síntesis proteica para adaptarse al entrenamiento. Algunos otros, como por ahí esta interacción proteica que nosotros mencionábamos, nos mencionaba que había 477 proteínas conectadas, de los cuales el número total de proteínas era identificado en la red de interacción. Por otra parte, un centro regulador, en este caso, la parte de este gen TPM1, aparece el centro regulador principalmente de la red. Esta red muestra interacción continua a través de vías metabólicas, contráctiles, estructurales. Eso indica que el músculo trabaja como una red integrada y no como genes aislados que funcionan independientemente. En pocas palabras, el músculo trabaja como una red compleja, no con genes aislados. Los principales procesos activos que nos mencionaba dicha investigación, pues bueno, nos mencionaba el primero, el embalaje de las fibras, que ahí era la parte donde se construía, y la organización de nuevas fibras musculares para la fuerza. Respuesta al calcio, mayor sensibilidad y respuesta a señales de calcio para contracción eficientes. Polimerización de actina, donde por ahí daba la formación
de filamentos de actina esenciales para contracción muscular, regulación del estrés, control de apoptosis y respuesta al estrés celular para protección del músculo. Todos estos procesos que nos decían como principales procesos activos, nos decía que mejoraba la eficiencia del esfuerzo físico permitido por el músculo, que responde a la mejora de demandas del entrenamiento. Por la parte de este preentrenamiento, nosotros veíamos un perfil homógeno, donde este perfil genético homógeno entre todos los particulares era el de estudio. La baja variabilidad, poca variabilidad entre participantes antes del entrenamiento, y pues obviamente nos indicaba estaba estando basal sin adaptación previa. Base ideal para medir cambios inducidos por el entrenamiento. Para la parte post-entreno nos mencionaba ahí que la transformación molecular después del periodo de entrenamiento aeróbico se observaron cambios claves significativos en la representación. Es decir, el patrón de cierta manera a nivel molecular resultaba notablemente diferente al inicial. Las interpretaciones claves que también nos daba, pues bueno, era una eficiencia muscular, donde el músculo se volvió un poco más eficiente y resistente a través de estas adaptaciones moleculares, rutas de reparación que activaban esta parte de reparación y crecimiento muscular, base muscular, los cambios de moléculas explicadas diferentemente de progresos de la parte de rendimiento observados. La genética es la base fundamental de la adaptación del ejercicio. Estas aplicaciones directamente en el rendimiento deportivo nos daban 4 puntos a tomar en cuenta de bastante importancia. El primero, esta resistencia prolongada, ya que estos esfuerzos a manera más larga tenían mayor duración, mejor recuperación, ya que eran más rápidos y eficientes entre lesiones, eficacia mitocondrial, ya que para producir energía se volvían más eficientes, y ojo, la optimización energética. Mediante esta parte de estos recursos que eran disponibles, pues bueno, se buscaba una eficiencia. Se explica que a todos los atletas mejoraron tanto como cargas progresivas las adaptaciones genéticas que permiten un mejor rendimiento superior sostenido. Las adaptaciones clínicas que teníamos eran la parte de rehabilitación muscular, reparación de lesiones y restauración de función muscular, sarcopenia y envejecimiento como materia de prevención y tratamiento, prevención atrofia, pues obviamente para el mantenimiento de la masa muscular, y de dejar o no permitir que muy temprana edad ellos tuvieran una inmovilización. Revelaciones para el entrenamiento moderno, pues bueno, nos deja también 3 puntos bastante importantes, donde nosotros vemos el entrenamiento tiene que ser personalizado. La parte de esta genómica, pues bueno, nos permite saber diseñar cómo serían estos entrenamientos un poco más personalizados, basados en el perfil genético de cada individuo, identificación de respuestas, de respondedores, en este caso que se detectan respondedores y no respondedores para optimizar estrategias, diseño optimizado que mejora significativamente el diseño de planes y rendimiento deportivo. Esto también lo tomaba como una nueva frontera. ¿Por qué decimos una nueva frontera? Porque está la frontera en deportes de alto rendimiento. Esto es lo que deberíamos estar iniciando al momento de nosotros estarlo tomando en cuenta para estos atletas de alto rendimiento. Como conclusiones de dicho artículo nos dice que cambio en expresión genética, el ejercicio aeróbico sí expresa cambios significativos de estos genes musculares. Los genes de fuerza y resistencia mencionaban que aumentaban genes relacionados con esto mismo, fuerza, estructura y resistencia. Y estas adaptaciones de ADN estaban a partir de este entrenamiento que se manifestaba en el alto rendimiento. Una evidencia más que el entrenar de forma al cuerpo desde adentro es factible. Y pues bueno, aquí les comparto mis referencias. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Nos despedimos. Hasta luego. Gracias.